Ánimo, ¿cómo están? Les bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, este es el día bueno, agradable y perfecto que Dios ha hecho para gozarnos nosotros en Él. Preciosísima, hermosa mujer de Dios y mía en la parte proporcional. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien, bendecido y contento. Estamos contentos, estamos bendecidos, estamos agradecidos por un día más de vida, estamos agradecidos porque el Señor nos permite seguir transmitiendo estos programas de palabras al corazón. Qué bendición ahora que estamos en esta nueva generación, en esta nueva etapa de palabras al corazón, pues le bendecimos, le saludamos. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? El saludo también va directamente para Jerusalén TV, allá en Colombia. Jerusalén TV, les bendecimos y a través de este vínculo de transmisión esperamos que ustedes estén perfectamente bendecidos en su nación y que unción venga también de Colombia acá a nuestra zona de la hermosísima República Mexicana, específicamente a Matamoros, Tamaulipas, México. Algunos dicen que es la última ciudad en el noreste. Nosotros decimos es la primera del noreste para México. Aquí es la puerta grande de la bendición. Entonces, Jerusalén TV, Barranquilla, Colombia, les bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Qué preciosa es la palabra de Dios. En algún programa anterior mencionábamos cómo las personas pueden ver a Jesucristo, si Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él le dijo a sus discípulos que iba a regresar al Padre, es una oportunidad de reflexión en este tiempo. Bueno, y nosotros no tenemos a un Jesús de carne y hueso. ¿Cómo podremos verificar que verdaderamente el Padre existe y que nosotros tenemos la confianza de que nuestra fe puesta en Jesucristo es verdadera? Y concluimos que la palabra misma, el verbo mismo se hizo carne y ese verbo dejó plasmado con palabra la revelación de lo que es. Así es. Y bueno, que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, dijo, no los voy a dejar huérfanos, yo le voy a rogar al Padre y Él enviará otro consolador, que es exactamente igual a mí, es Dios mismo, que estará en ustedes, estará con ustedes y estará en ustedes. Y sabemos que se está refiriendo al precioso Espíritu Santo, que es igual a Jesús. Dijo, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Les conviene. ¿Cómo que nos va a convenir que se vaya? Bueno, porque Jesús estaba en un lugar geográficamente, ¿verdad? Si estaba en Jerusalén, o estaba en Belén, o estaba en Judea, en donde Él estuviera estaba en un solo lugar, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en todos los que le recibimos al mismo tiempo. Entonces, sí nos conviene porque es una bendición, aunque tenemos la promesa de su regreso del Señor Jesús, pero mientras yo les voy a enviar a este consolador que los va a guiar, que les va a dar sabiduría, que les va a dar amor, que les va a dar la llenura, que les va a dar paz, gozo, bueno, tantas cosas que es Dios mismo en nosotros. Porque esto es ahora un vínculo espiritual. El vínculo que a través del Espíritu Santo podemos tener directamente con Dios es real, es verdadero, es efectivo. Pero elementos importantes es que tú tienes que creer, se recibe por fe, para fe, una salvación que no es producto de ninguna compra, de ninguna venta, de ninguna unción, de ningún perfume, de ningún paño, de ningún acto humano. Es el precioso Hijo de Dios, mostrándose en sacrificio vivo de una vez y para siempre para todos aquellos que crean en Él. Y ese principio es el fundamento de todo lo que nos lleva a través de la palabra de revelación de lo que es Dios. Y cuando tú hablabas de todos estos preciosos privilegios que a través de Jesús nosotros tenemos, el Espíritu me impactaba a mí de cosas preciosas donde Él estuvo desde antes de la fundación de todos los tiempos, presente en el diseño y el programa y el plan que se nos está revelando a nosotros a través de la palabra de Dios, que Dios diseñó para bendición y amor de nosotros. Dice la palabra que desde el principio Él pensó
Lo leímos en programas anteriores, no recuerdo si en el libro de Efesios, en la carta de Efesios o de Corintios, no me acuerdo exactamente la porción que tú leíste, pero lo que sí recuerdo es que dice, Él desde el principio estuvo pensando en ustedes y los escogió para adoptarlos en Efesios, ¿verdad? Sí, en Efesios. Bueno, el aspecto de esta carta que se nos está entregando para revelación de este plan de Dios, lo que me impactaba el espíritu es que ya estaba programado también la multiplicación de hijos. Sí. Estaba multiplicado en un número completamente exponencial todos aquellos que iban a creer. Por eso era necesario la operación del Espíritu Santo. Por eso era necesario que Jesús estuviese ahora regresando al Padre, porque ya estaba programada la multiplicación de discípulos. Y Jesús sabía, yo no puedo estar teniendo el contacto más que con 12, con 72, con 50 al mismo tiempo, tal vez aspirar a dar un mensaje a 5,000, pero es una multiplicación de una promesa como la arena del mar. Mira, ve esa arena, si tú puedes contarla, le dijo el Señor a Abraham, así será tu descendencia. Fíjate cómo está todo vinculado a que en Colombia, a que en México, a que en Costa Rica, en Venezuela, en Uganda, en todas estas partes, iban a brotar creyentes, discípulos de Jesucristo. Sí. Es precioso. Dios es precioso, Dios es maravilloso, y aún en esos lugares donde no puede entrar el misionero, el predicador, o aún canales de televisión como este, Dios mismo se está apareciendo, se está revelando a estos hijos que tiene escogidos ya aún dentro del pueblo de los musulmanes y árabes y de tantos. Hay testimonios, Tony, de cómo Dios mismo se está revelando cuando ellos no tienen acceso a una Biblia o no tienen acceso a un programa de radio o de televisión o de nadie que por generaciones haya conocido la salvación. Dios mismo, Jesús mismo, en visiones, en sueños, se está manifestando. Y bueno, pues sabemos que en estos tiempos así va a ser la cosecha grande, es mucha, la mies es mucha, los obreros son pocos. Bueno, sabemos que viene una cosecha grande de almas para el Señor. Y si nosotros lo vemos de manera directa hacia su pueblo de Israel, encontraremos que cada día más israelitas conservadores, israelitas con un sello casi impenetrable en cuanto a sus principios y creencias ortodoxas, históricas y de herencias ante sus antepasados, impidiendo en su alma darle apertura a Jesucristo como Mesías, como Salvador. Se está dando en este momento una ola de judíos mesiánicos, por llamarlos así, en esa revelación del propio Jesús instruyéndole a través de sueños, visiones o del mismo pueblo que está gestando este avivamiento. Si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, vemos a partir del verso 10 en adelante lo que Jesús está diciendo. Dice, yo y el Padre somos uno, ¿que acaso no lo creen? Y a los discípulos les dijo, y si usted es un discípulo de Jesús en cualquier parte donde se encuentre, si usted está viendo en este momento esta transmisión y cree que Jesucristo dio su vida por usted, cree que Él fue crucificado en un tiempo histórico de nuestra humanidad, pero no se quedó en una tumba derrotado y vencido y muerto, sino al tercer día resucitó, está sentado ahora a la diestra del Padre y pronto volverá. Usted es un discípulo de Él, usted es un discípulo, un creyente. Usted es un alumno de su maestro. Bueno, Él le dijo a sus discípulos, y si lo transportamos a este tiempo, en esta generación, en esta oportunidad de hacerlo tan masivo, Jesús le está diciendo a usted que es un discípulo, a ti que eres una discípula, a mí que somos un discípulo. Lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Qué precioso. Sí. ¿Cómo lo transportarías tú a un lenguaje contemporáneo? ¿Cómo lo personalizarías siendo
discípula de Jesucristo en esta expresión. Lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Pues que si el Espíritu Santo, Dios mismo está en nosotros, cualquier cosa que nosotros hacemos, dice, como dijo Jesús, que no las hago yo, las hace el Señor. Porque muchas veces hemos orado, hemos recibido palabra o entregado palabra a algún hermano y resulta que al tiempo, bueno, el Señor me sanó. O gracias por la oración, porque así como usted me dijo que iba a pasar, así sucedió. Bueno, esto no es de nosotros, no es de ninguno, es que Dios en nosotros es el que hace la obra y a Él sea toda la gloria. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia, en santidad, de acuerdo a la palabra, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, que nuestra hoja no cae, que todo lo que hagamos prosperará, somos el reflejo de Jesús. Amén. Somos el reflejo de Dios. Somos el reflejo de la voluntad del Padre que Él pensó en las obras que Él ya hizo para que a través de sus manos estén gestándose en vida. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia, en santidad, cuando creemos, cuando nos movemos a través de la fe, cuando tenemos este instructivo tan hermoso, la vida misma, no es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios, abierta, y por el Espíritu permitamos que una comunión se dé con el Espíritu Santo, obras poderosas van a empezar a surgir aquí a través de sus manos. Obras verdaderamente respaldadas por el precioso Espíritu Santo, porque el fundamento sigue siendo el mismo. El Padre necesita hijos obedientes para exhibir las obras que Él tiene a las personas que no creen. Así es. Tú estabas leyendo en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Uh-huh. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Uh-huh. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, Él hizo esas obras, Él sanó a los enfermos, Él echó fuera demonios, Él aún resucitó muertos, Él trajo salvación, Él compartió del Padre, de este evangelio. Y estas obras, dice, aún mayores ustedes harán porque yo voy al Padre. Pero ahí está implícito, yo voy al Padre, pero les va a ser enviado el Espíritu Santo, porque sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, estas obras no las podría hacer nadie. No son carnales, no son de un hombre. Es por la presencia de Dios en nosotros. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo, Juan 14:11. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Usted es un discípulo. Usted está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene la fe puesta en el Señor. Su testimonio es tan importante. Sí. Las obras de su vida son tan importantes. Eso que dice, crean en mí por lo que yo hago. Y nosotros también podemos decir esas palabras, crean en mí, ¿verdad? Porque a veces llegamos a un lugar, ay, soy cristiana, sí, pues muy cristiana, y mira lo que hace. Entonces, estamos siendo un reflejo y un testimonio para todos los que nos rodean, vecinos y no sé. Y si nosotros nos comportamos diferente a lo que tiene que ser por obediencia a la palabra o a lo que decimos que somos, entonces no estamos dando el reflejo correcto de parte de Dios. Algunas personas pueden decir, no, es que yo soy un pecador en proceso. Algunas otras personas pueden decir, no me vean a mí, vean a Dios. No se concentren en mi persona porque yo tengo un montón de defectos. Pero la instrucción de la palabra dice, sed santos, como vuestro Padre es santo. Que su forma de vida sea una forma de vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La manera de encontrarse
a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida, en la dimensión de descubrir al Padre, pues es también dentro del filtro saber que nada impuro entra a la presencia de Dios, que Dios es un Dios santo, 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 y el eterno sigue con esa naturaleza y no cambia ni su santidad ni su divinidad. Y para estar entrando a su presencia, necesitamos del sacrificio de Jesús, necesitamos de la sangre que nos lava, necesitamos del precio que fue pagado, necesitamos de esa apertura del lugar santísimo que nuestro sumo sacerdote ya hizo. Pero es importante que nosotros purifiquemos nuestra conciencia. Es importante que nosotros en nuestro testimonio podamos exhibir integridad. Ay, las empresas están ahora peleándose por contratar personas que verdaderamente sean íntegras. ¿Cuántas empresas están buscando esa habilidad, esa cualidad en su personal? Y si es algo tan sencillo, ¿verdad? Como un trabajo. ¿Y cómo voy a dar testimonio en el trabajo? Bueno, pues cumpliendo, obedeciendo lo que tengo que hacer, no tomar el tiempo de la empresa para hacer otras cosas, tantas cosas que podemos nosotros para dar testimonio y para que la gente pueda decir, oye, ¿sí son diferentes? La santidad, que es el temor hacia el Señor, apartándote de lo que el común denominador que el mundo realiza, te lleva a la excelencia por naturaleza. La santidad te lleva directamente a la excelencia y la excelencia te lleva directamente a la prosperidad. Las personas que van a ser despedidas de los empleos son las personas mediocres, son las personas mentirosas, son las personas incumplidas, son las personas irresponsables, son las personas que no tienen ese sentido de ver que lo que ellos hacen es el reflejo de Dios en esta tierra. Y fíjate que cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, no es que la cosa va a ser automática, ¿verdad? Me van a sacar este cassette Este chip. el chip, me van a poner el otro y ya soy totalmente, no. Es un proceso, pero no de que seas un pecador en proceso. Eres un santo en santificación, porque ya el Señor nos ha santificado, nos ha apartado y nosotros tenemos que caminar de una manera diferente, ¿verdad? Sí, ya lo recibí, ya acepté su perdón, el regalo más grande, acepté, me arrepentí, pero ahora tenemos que ir en un proceso de cambio. Dice que el que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, justifíquese más. Bueno, está en Revelación. Cuando nosotros vemos el aspecto de esta condición que en la palabra encontramos en este proceso de renovación de nuestro entendimiento, no nos da una instrucción de renovación espiritual. Porque el Espíritu ha sido sellado, el Espíritu ha sido lleno del Espíritu. Ya no vivo yo, dice la palabra. Cristo ahora vive en mí. Cuando yo a través de la fe reconozco el sacrificio que Jesucristo hizo, mi amor, entonces viene ese regalo que es las arras del Espíritu a venir a tomar la posesión directamente de tu espíritu. Dice la palabra que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sea bendito nuestra persona, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Allí la palabra también por el apóstol Pablo nos está instruyendo que nosotros somos seres tripartitas, igual que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y que en esa oportunidad nuestra alma sigue en ese proceso de renovación continua. Más la seguridad también la tenemos que aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta estar llegando a la altura y la perfección del varón perfecto. Entonces ya no soy un pecador en proceso, soy un santo en perfección. Y en ese proceso, claro, mi espíritu está ahora vinculado al Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a renovar mi entendimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que mis formas de pensar, mis formas de actuar, mis formas de concluir, lo que yo leía, antes tal vez en vez de leerme de la palabra una, dos hojas, pues me leía el periódico, me leía los chismes, me leía el político, me leía el noticiero, me leía el de la nota roja, las novelas. Ahora yo tengo una elección de empezar como una cuenta bancaria a introducir la palabra de vida como un depósito que se va añadiendo en mi espíritu para que en el momento que yo pueda retirarla, pues fluya ahí la palabra.
No ha salido la palabra de mi boca cuando tú, oh Señor, ya la conoces. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo profundo que hay en tu corazón. Dios conoce lo profundo que hay en el Espíritu. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Pues aquel que lo creó y es Dios. Entonces, no necesitas ser, aunque qué bueno que lo seas, solamente pensar en un erudito bíblico, que hables con versículos en todo lo que hagas. Bueno, la palabra dice que ustedes estén comunicándose y hablen con salmos, con gozo y con alegría y con himnos. Pero no estamos hablando de que vas a tener que comunicar al mundo siempre a través de un tipo de película cristiana en cliché, ¿no? No, la palabra fluye de manera natural porque tú eres la palabra ahora caminando en esta tierra. Tú eres el amor exhibido de Dios a todos los que te rodean. No necesitas decirle, es que Dios es amor. ¿No? Claro. Estás fluyendo, estás fluyendo. Y más si dices Dios es amor y das por allá una patada, ¿verdad? Por detrás, ¿no? O sea, no puedes estar testificando y tus acciones estar diciendo lo contrario. Tiene que ser congruente lo que crees o lo que hablas, o mejor pues calladitos, porque es el mejor testimonio. A veces el compartir sin hablar, solamente con el ejemplo o solamente con las actitudes, ese es el mejor testimonio que podemos dar. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo, y si no, al menos crean en mí por lo que yo hago. Jesús está ahí exhibido. Jesús está delante de sus discípulos diciendo, ¿qué hay de malo que yo haya hecho para lo cual ustedes puedan decir, acusar o señalar que no tengo la validez moral, espiritual, la validez de liderazgo para estar enfrente a ustedes diciéndoles, créanme en mí que es la obra que Dios está haciendo y ustedes han visto cómo los ciegos han obtenido la vista, cómo el inválido ha empezado a caminar, cómo el pez se ha multiplicado, cómo el pan ha alcanzado para 5,000. Ustedes han visto las obras, no son mías, son de mi Padre, porque mi Padre ya las hizo solamente a través de mí como un vínculo de conexión. Están siendo exhibidas para que los seres humanos puedan testificar de la grandeza y la gloria del Dios al cual yo represento. Amado hermano, exactamente es lo mismo. Ay, pero ¿cómo es posible eso, Ceci? ¿Cómo es posible eso, Tony? Bueno, es lo que dice la palabra en el verso 12. Les aseguro que el que confía en mí, ¿usted confía en Dios? ¿Tú confías en Jesús? Amén. ¿Ustedes confían en Él? Dice la Escritura, el que confía en mí, el que ha puesto su fe en mí, el que me ha recibido en su corazón, el que tiene la determinación de convertirse en un discípulo, viene ese beneficio que es el que confía en mí, verso 12. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Hará lo mismo que yo hago. Hará lo mismo que yo hago. Y como Punto. yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Siempre tú como mujer completamente en provisión, llevas un poco más allá la mirada de lo que el hombre puede estar concretando. Yo llegué a ese punto, pero tú dices, no, es más, o sea, sí, yo quiero hacer, pero mayor, ¿no? Es la naturaleza femenina. Y ¿sabes qué? En evidencia tienes toda la bendición de tener esta revelación de la palabra. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo que hizo. Todo lo que Caminó hizo. por esta tierra, predicó el Evangelio, nos mostró al Padre, sanó enfermos. ¿Qué hizo Jesús? Testificó de la gloria del Padre. Ay, qué bien. ¿Qué hizo Jesús? En pocas palabras. La proyección del Padre caminando por esta tierra. Las personas no veían a un israelita carpintero que andaba circulando ahí entre Judea y entre Samaria. No, veían el poder de Dios. Aún llega religioso Nicodemo. Dice, sabemos que las obras que tú estás haciendo provienen de Dios,
porque nadie ha hecho eso en el pasado con tanta convicción. Los también religiosos de aquel entonces decían, pero ¿cómo habla con tal autoridad? ¿De dónde proviene esa autoridad? ¿Qué no es el carpintero? Los que escuchaban sus enseñanzas decían, nunca nadie ha hablado con tal autoridad. Y a la palabra, él decía, no solamente te perdono el pecado, ¿sabes qué? Levántate, camina, para que conozcan quién es el que está ahora perdonando el pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Glorificó al Padre con su vida por entero. ¿Qué es lo que nos está demandando a nosotros? Primeramente, confiar en Él. Porque si confiamos en Él, dice, por resultado, las cosas que yo hago, ustedes van a hacer. Pero ¿saben? Aquí viene un plus, un añadido, un bono. Yo voy al Padre, muchachos. Y aquel que cree en mí no solamente va a hacer las obras que yo hago, glorificar al Padre a través de sus hechos, sino mayores cosas ustedes harán. Mira, un ministerio puede ahora tomar, bajo la dirección de un solo hombre, la alternativa de alimentar tal vez toda una región de una nación. Jesús tal vez alimentó a 5,000. Pero ahora podemos ver cómo a través de la unidad, a través del cuerpo, a través de los medios, a través de los ministerios, a través de los donativos, a través de tantas cosas, puedes cambiar por entero ciudades, naciones. Y ese es el gran reto que nosotros como hijos de Dios tenemos, como discípulos. Primeramente, para llegar hasta lo último de la tierra, empezar, mi amor. Por tu casa. Empezar por uno mismo, después por tu familia, después por los que te rodean cerca. Ni carne ni sangre te reveló eso. No puedes ir a las naciones si todavía dentro de ti no está la plenitud del Señor obrando. Hoy pensar en ir a las naciones, mi amor, destruyendo a los tuyos. O pensar en que tengo una gran comisión allá afuera a precio de perder el alma o la vida integrada y consagrada de los tuyos, creyendo en el Dios que tú estás predicando. Dios es amor, eres un discípulo del Señor. El día de hoy abre tu corazón y dile, Señor, deposita en mí ese Espíritu Santo. Señor, deposita en mí el querer como el hacer. Señor, deposita en mí la oportunidad de que todo aquello que no te gusta sea desechado de mi vida. Te lo entrego, te entrego mi pecado, te entrego mi maldad, te entrego mi confusión, mi ignorancia, mi rebeldía, y te pido, Espíritu Santo, que vengas y tomes el control de mi vida, porque quiero ser un testimonio evidente de que Jesucristo es fiel y verdadero. Los esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al corazón. Dios les bendiga.